Muy buenos días, estamos ya comenzando el estudio de la palabra de nuestro Dios. Hoy tiene por título Jesús en casa de un ladrón y estará basado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas capítulo 19 versículos del 1 al 10. Te invito a orar. Te alabamos y te bendecimos, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tus bondades, gracias por tu misericordia. En esta hermosa mañana queremos ofrecerte, Padre, nuestros corazones humillados delante de ti, reconociendo tu grandeza y al mismo tiempo, Señor, eh, entendiendo nuestra pequeñez. Por eso venimos delante de ti, para suplicarte que el poder infinito tuyo hacia nosotros nos permita, por medio de tu Espíritu Santo, comprender el hermoso mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros en este momento. Señor, ponemos en tus manos nuestras cargas, nuestras peticiones, aquellas personas que están pasando por tribulación o por alguna situación de enfermedad. Te pedimos que tú les bendigas, sé con aquellas personas que también dan el servicio en cuidado a los enfermos, sé con las personas que serán operadas, sé con aquellos, Padre, que se estarán recuperando de alguna situación, cualquiera que sea. Pero sobre todo, Padre, que tu misericordia sea para cada uno de nosotros, para todo tu pueblo, para toda tu creación. Gracias por lo que has hecho, gracias por todo lo que harás. Todo a través del dulce y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Lucas 19 del 1 al 10. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, lo devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este hombre es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y bueno, estamos ya empezando este estudio bíblico y fíjense que es cuando lees o escuchas esta porción de la escritura, la que acabamos precisamente de tener hace un momentito, bueno, pues quién no recuerda o quién no ha escuchado acerca de esta persona que viene en la palabra de nuestro Dios, que es Zaqueo. Cuando a los niños les hemos enseñado cantos respecto a esta persona, Zaqueo. Zaqueo, una persona bajita, lo podemos estudiar, lo podemos entender. Esta persona era de características muy particulares. Y el punto número 1 de este estudio se llama la búsqueda de Zaqueo. Bueno, entonces vemos el contexto. Cuando aparece Zaqueo en la historia aquí de la palabra de nuestro Dios, bueno, pues el Señor Jesucristo iba llegando, dice que a Jericó, y estaba cruzando la ciudad. Y esto desencadena, pues como el Señor ya estaba desarrollando su ministerio, estaba compartiendo y eh, predicando que el reino de los cielos se había acercado, entonces pues ya una multitud estaba buscando a el Señor Jesucristo. Zaqueo era de características, repito, muy particulares, era bajito, así para decirlo muy sencillo. Zaqueo era bajito. Las características de Zaqueo es que además de su cuestión física, era una persona importante, importante
en el sentido de que era un recaudador de impuestos. En ese sentido era importante. Eh, Hablemos un poco acerca de esto, del ser recaudador de impuestos. ¿Qué sucedía? Que el pueblo de Dios estaba siendo pues sometido por los romanos, y los romanos tomaban personas del mismo pueblo para que fueran recaudadores. Por lo tanto, ellos eran considerados como verdaderos traidores a la patria porque le quitaban dinero a sus compatriotas para entregarlo a los romanos. La característica de aquellos que eran recaudadores de impuestos es que además de hacer esa labor con cierta, pues una cuestión, un valor entendido, también permitía el imperio que pues ellos tuvieran una riqueza un poco más. Es decir, ellos le quitaban el impuesto a los compatriotas, a los judíos, le entregaban a los romanos, pero ellos además se aprovechaban del puesto. Así era en términos generales, por eso es que hacían riquezas, porque además de ser algo nada popular, además se prestaba mucho a quedarse con dinero de más. Por eso era considerado Saqueo, pues que era una persona pues con posibilidad económica, pero de alguna manera pues con una situación mala vida. Entonces, incluso eran considerados como verdaderos pues bandidos, ¿no? Eran ladrones, así lo consideraban. Fíjate lo que sucede, que independientemente de esto, era una persona que tenía una relevancia o importancia en el pueblo. Algo maravilloso es que cuando el Señor Jesucristo va avanzando, Saqueo sube a un gran árbol. Lo entendemos por de esta forma, ¿no? Un sicómoro, un árbol muy, muy grande. Saqueo, independientemente de esto, sube al árbol, y eso es algo que no es común. Una persona importante, como el día de hoy, pues no se sube a un árbol, sobre todo si hay una multitud que pudiera cuestionarle o fuera tachado de, pues como rayar en lo ridículo, ¿no? Para la gente que cubre cierta apariencia, pues entonces evita subirse a un árbol, repito, sobre todo en medio de una gran multitud. Saqueo, sin embargo, sube al árbol, y ahí es nuestro Señor Jesucristo el que le dice estas palabras tan maravillosas, ¿no? Que es necesario que Él, el Señor Jesucristo, eh, vaya o se quede en su casa. Qué cosa tan interesante. Saqueo tiene esta búsqueda porque sube al árbol a través de esta necesidad de buscar de Jesucristo. No le importa lo que los demás digan. Importante, importante. Además también, eh, si lo vemos con toda claridad, es primero el Señor Jesucristo el que va y pasa por donde está Saqueo. Saqueo, por supuesto, lo busca al subirse a este árbol, pero es el que da el primer paso, siempre nuestro Dios. Equivocadamente, pues uno puede llegar a pensar que uno un día tomó la decisión de buscar de Dios. La verdad es que Dios mismo toma la iniciativa y en amor da el paso para buscarnos a nosotros. Saqueo entonces se comporta como un niño. Un niño sube a un árbol y no le importa lo que los demás digan. Saqueo lo hace, pero motivado precisamente por esta maravillosa sensación de buscar algo que es todavía superior a lo que los demás digan, buscando esta respuesta a un sinnúmero de cosas que pueden estar haciendo un vacío en nuestro corazón. Muy bien, muy bien. Si tú y yo pasamos por situaciones en las que también nos hemos equivocado, hemos fallado, bueno, independientemente de eso, ahí está nuestro Señor Jesucristo diciéndonos que es necesario que nuestro Señor Jesucristo vaya y se quede con nosotros. Y llegamos al punto número 2, que es denominado la gracia para Saqueo. Y está basado en esta porción de la Escritura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 19, los versículos entre el 5 al 7, más o menos por ahí.
y menciona precisamente cómo es que Jesús, una vez que ha llegado a este lugar donde hace referencia el pasaje bíblico, entonces mira hacia arriba y entonces observa y le dice a Zaqueo y empieza a hablar con él. El Señor Jesucristo ve hacia arriba. Pero veamos el contexto en cuando se está desarrollando esta situación tan, pues, pues no sé si la palabra es correcta, tan pintoresca o tan llamativa, de que una persona importante, como decíamos hace un momento, eh, se suba a un árbol. Tiene una connotación muy, muy interesante. Lo vamos a ver ahorita, ¿no? Eh, el Señor Jesús entonces voltea hacia arriba. A ver, entremos en contexto. Hay una multitud que sigue a nuestro Señor Jesucristo. Dentro de esta multitud, por supuesto que encontraríamos a personas que se han portado muy bien, personas que han tenido, pues, entre comillas, terrenalmente hablando, aparentemente un mayor mérito para que nuestro Señor los voltee a ver. Pero ¿quién es Saqueo? Bueno, pues una persona, dijimos hace un rato, es un ladrón, una persona que no se ha comportado bien, una persona que tenía una mala reputación, una persona que si hubieran puesto a votación seguramente no hubiera ganado para tener la mirada de Jesús. Sin embargo, ahí es donde obra la gracia de nuestro Dios. ¿Pero qué es la gracia? La gracia es un regalo, es un don de Dios, es algo que Dios nos da, pero que nosotros no merecemos por nuestros propios méritos. Otra vez, vamos a decirlo más claro. La gracia de Dios es un obsequio. Nosotros no lo podemos pagar ni lo podemos ganar. La maravillosa gracia de nuestro Dios es algo que nosotros recibimos sin merecerlo. Por eso Zaqueo encaja perfectamente o hace más gráfica esta situación. Hay gente buena, pero a esa gente buena que está rodeando al Señor Jesucristo, el Señor no se dirige a ellos. Sin embargo, también hay gente que es religiosa y que buscan hacer las cosas buenas. A ellos tampoco en esta historia, tampoco el Señor Jesucristo les hace esta distinción. Porque el Evangelio precisamente es la gracia de Dios para aquellos que estamos siendo llamados y buscados de parte de nuestro Señor precisamente. Por lo tanto, entonces, la gracia de Dios se hace visible, tangible, incluso de una manera, me encanta decirlo, de una manera gráfica, didáctica, pedagógica, para que la podamos entender, que no hay mérito en Zaqueo posible. Y los méritos que tú y yo o cualquiera pudiéramos presentar a Dios como para obtener algo de la misericordia de Dios, sinceramente no son absolutamente nada en comparación de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entiende tú, por favor, que me estás viendo. Y yo debo también recordar y volver a sensibilizarnos todos con respecto a que, como lo dijo Pablo, ninguna de mis mejores obras pueden ser consideradas como superiores al Evangelio. Es decir, todo lo que hacemos, nuestras mejores obras, incluso son como trapos de inmundicia. O sea, no hay ni siquiera comparación. Por lo tanto, independientemente que te hayas portado bien o te hayas portado mal, la misericordia de Dios se hace presente. Es la oportunidad de que entonces venga una verdadera transformación, un giro, una conversión de parte de Dios, del interior hacia el exterior. De eso vamos a hablar en el siguiente punto. Sin embargo, quisiera que por favor le pido a Dios de corazón que el poder de nuestro Señor a través de su Espíritu Santo te dé la sensibilidad a ti y a mí
de asomarnos a ver el tamaño gigantesco, enorme de la gracia poderosa, redentora de parte de Dios para nosotros. Y es la única manera de poder nosotros entonces poder llegar a ser transformados de manera genuina. Te invito para que después de terminar este pequeño estudio, recapacites, analices y reconozcas o reconozcamos la misericordia, la gracia de parte de Dios para nosotros. Y ya estamos llegando al punto número 3. Y el punto número 3 es denominado el cambio de vida de Zaqueo. Fíjate qué maravilla, fíjate qué forma tan bonita, tan clara, tan contundente de ver cómo obra el Evangelio, entendiendo que el Evangelio es la buena noticia de salvación. Y se dice tan rápido y se dice tan cortito, pero es la verdadera trascendencia para la eternidad de nosotros, de esta relación de nosotros para con Dios. El Evangelio es trascendente. La buena noticia de salvación afecta nuestra eternidad. Por tanto, quisiera que a la luz de la palabra del Señor, respecto al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 19, versículos del 8 en adelante, veamos cómo viene este cambio de vida para Zaqueo. Hagamos nuevamente este ejercicio. Trata de visualizarlo. Nuestro Señor Jesucristo, rodeado de una multitud, avanzando por un lugar. Una persona terrenalmente importante, aunque obteniendo una riqueza de manera ilícita, un ladrón, para decirlo más fácil. Se sube a un árbol sin importar su condición, sin importar el ridículo que pudiera llegar a tener, movido por esta necesidad de acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, independientemente de que está rodeado por muchas personas, voltea hacia arriba y empieza a tener esta relación con Zaqueo y le llama por nombre. Y entendamos entonces que el orden es este. Nuestro Señor Jesucristo se dirige a Zaqueo. Así empieza, ¿no? Te voy a decir, para contrastarlo, primero te voy a decir cuál no es el orden, ¿eh? El orden no es el que voy a decirte ahorita. Que Zaqueo primero dé su dinero a los pobres, o le cuatriplique a aquellos que les hubiera hecho algo malo. Y una vez que Zaqueo hubiera dicho esto, entonces eso hubiera motivado a nuestro Señor Jesucristo a decirle: Zaqueo, después de que hiciste y que vas a dar tu dinero a los pobres y que te vas a reivindicar, ahora tengo que llegar a tu casa. No, no fue así. Si observas el orden claro que tiene la escritura, es que Zaqueo era una persona que había cometido errores. Era una persona que se había portado mal. Era un pecador. Y él, independientemente de eso, busca de Jesucristo. Pero más que eso, es que él recibe la gracia de nuestro Dios. Ahora te voy a decir cómo sí es el orden de las cosas que se están dando aquí. En primer lugar, este orden maravilloso de parte de nuestro Dios es que primero el Señor Jesucristo le dice: tengo que quedarme en tu casa. El Señor Jesucristo, una vez que está teniendo o tomando los alimentos, pequeño paréntesis, también recibiendo y escuchando lo que los religiosos, los que se creen que se lo merecen todo porque aparentemente son muy buenos, recibí la crítica y el comentario de: mira, y come con los pecadores y se sienta a la mesa con ellos. Ojo, recuerda que sentarse a la mesa con alguien implica tener una relación, un acercamiento con ellos. Por eso es que era criticado el Señor Jesucristo. Cierro el paréntesis. Ahora es este orden.
Cristo Jesús, independientemente de la condición pecaminosa de Zaqueo, le dice, baja porque es necesario que me quede contigo, que vaya contigo, que esté contigo. Así sucede. Zaqueo rápidamente prepara y recibe al Señor. Una vez que el Señor está tomando los alimentos, está en esta reunión en casa de Zaqueo, y el Señor Jesucristo, al compartir este evangelio restaurador, esta buena noticia de salvación, y repito, como lo dice el Señor Jesucristo, por supuesto, el reino de los cielos se ha acercado, es entonces cuando Zaqueo entiende lo importante y trascendente de tener esta relación con Jesucristo y la relación de Cristo Jesús con él transforma ahora a Zaqueo, y ahora es cuando él dice esta frase tan célebre, que dará de su dinero, va a dar una proporción importante de su dinero hacia los pobres. Además, que si a alguien le ha quitado o le ha robado, vamos a decirlo con todas sus letras, él se lo va a regresar 4 veces. ¿Te das cuenta? Otra vez, no es porque Zaqueo haga algo para merecer que Jesús vaya con él. No, es porque a través de la misericordia de Dios, el Señor Jesucristo va a casa de Zaqueo. Él recibe el mensaje y entonces es transformado. Y por supuesto que ahora viene la consecuencia genuina de dentro hacia afuera, porque así funciona el Evangelio. Ahora va a hacer las cosas por gratitud, a saber, Zaqueo, que es objeto de la misericordia de Cristo, y por eso es que ahora él es transformado. El Evangelio no significa que nuestros méritos nos permitan alcanzar una relación con Dios. Al contrario, es que no tenemos mérito de nada, y el único que tiene el mérito de restaurar nuestra relación con el Padre Celestial es Jesucristo. Cuando lo entendemos así y nos despojamos nosotros de tanta vanidad en la que nosotros tristemente llegamos a caer, podemos entender, ser transformados, y la gracia de Dios es para los esposos, para ser mejor esposo, el esposo o la esposa. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, hace que seamos mejores hijos para gloria de Dios también. Mejores padres, mejores empleados, mejores jefes, mejores trabajadores. Toda nuestra vida entonces es afectada para bien por la gracia de Dios. Vendría entonces la pregunta, ¿cómo hace Jesús todo esto? Pues lo hace en el sacrificio de la cruz del Calvario, cuando derrama su sangre preciosa para nosotros ser objeto de su amor, al ser transformados, al pasar de muerte a vida, al pasar de una eternidad perdida a una eternidad con gloria con nuestro Dios. ¡Qué maravilla! De eso se trata. Nosotros podríamos pensar y decir, bueno, Zaqueo necesitaba un cambio de vida, como es el título de este tema, pero pues nosotros no hemos sido tan malos. No, 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 no nos perdamos. Buenos, malos, personas que hemos fallado. Pues, ¿quién hemos fallado? Todos, porque la propia palabra dice que no hay justo ni aún uno solo. Por eso es que todos necesitamos del amor de Dios. Que la bendición de nuestro Señor, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre ti, sobre tu familia, que por cualquier situación que estés atravesando, igual que Zaqueo, hoy nosotros podamos entender que es necesario que Cristo Jesús se quede con nosotros y nosotros obviamente con Él. Por eso le pido a Dios que su misericordia sea para ti entendida, porque la misericordia ahí está. Los que a veces no entendemos somos nosotros mismos. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo, pidiendo al Señor que Él sane nuestra tierra, que Él nos permita en un futuro
próximo llegar a vernos físicamente nuevamente y también deleitarnos como hermanos en la fe. Y a todos aquellos que estamos pasando por alguna situación, recordar que no estamos solos. Dios está de nuestro lado. Que la bendición de Dios sea sobre ti. Te mando un fuerte abrazo y pasa un excelente día.